Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este segundo volumen, por decirlo así, de seminario, segunda sesión de seminario relacionado con el proyecto NESOI. Sesión en la cual os vamos a aportar algunas novedades, puesto que se está acercando ya la primera convocatoria que se espera que se abra pues a mediados del mes de octubre, con lo cual yo creo que puede ser de interés para todos. Entonces, lo dicho, agradeceros vuestra asistencia, espero que sea provechoso para vosotros y contad con que si hay cualquier duda que podamos resolver aquí o bien posteriormente, nuestros correos electrónicos y teléfonos están abiertos, con lo cual no tendremos ningún problema en asistiros. Estos son los contenidos que hemos planteado para el webinar. Primero, pues una breve introducción a NESOI, aunque muchos de vosotros pues ya estáis al tanto del proyecto. Aportaremos información preliminar sobre la estructura de la primera convocatoria en la medida de lo posible, puesto que se están definiendo los modos de presentación y formalizando un poquito pues documentaciones y protocolos, etcétera. Información preliminar sobre la estructura de la primera convocatoria, criterios de elegibilidad y criterios de evaluación. Presentaremos la herramienta de autoevaluación para comprobar elegibilidad y dejaremos unos minutos para posibles ruegos y preguntas. En cuanto a introducción a NESOI, pues aquí tenemos 4 o 5 puntos clave del proyecto, es decir, que se puso en marcha en octubre del año pasado y finalizará en 2023. Y hay que decir que prevé tener un gran impacto, sobre todo tanto a nivel islas también como a la Unión Europea en su conjunto, puesto que se considera que los resultados e implementaciones del proyecto NESOI en las islas puedan tener una replicabilidad y un impacto potencial grande luego en la Unión Europea en su conjunto. En este proyecto se desarrollarán actividades de asistencia técnica que apoyarán proyectos viables técnica y económicamente hablando. Se abrirán dos convocatorias en régimen de concurrencia competitiva y se estima que se seleccionen pues, aproximadamente unas 60 islas que se beneficiarán de los proyectos específicos. Este es el mapa de participación de NESOI. En la primera fase de captación de información participaron hasta 107 islas y tenemos 235 proyectos ya enviados, con lo cual os podéis hacer una idea de la magnitud del proyecto y del interés que está despertando. Bien, en cuanto al plan de proyecto NESOI, fundamentalmente tres etapas. La primera, la encuesta ya cumplida, desarrollo de encuestas, mapeo de los proyectos y necesidades de las islas. Como hemos dicho, se diseñó por decirlo así, una herramienta para poder captar la información y esta se ha analizado. En base a esa información se está terminando de definir la convocatoria de propuesta, en la cual participarán las entidades locales y la selección de beneficiarios. ¿Vale? Y por último, una vez se haya resuelto la primera convocatoria, se procederá a aportar la asistencia técnica necesaria, forma de recursos financieros y apoyo técnico. En NESOI hemos diseñado e implementamos un apoyo individual y personalizado bajo demanda de todo aquel que esté interesado. Aquí tenemos por cada socio, por cada país, los correos electrónicos en los teléfonos a los cuales os podéis dirigir. En el caso español, pues ahí tenéis el correo electrónico. Y vamos a dar comienzo a la presentación de cómo a fecha de hoy está estructurada la convocatoria. Tenemos que advertir que la información que estamos dando aquí no es vinculante, puede haber algún cambio, pero desde luego os puede dar una idea muy aproximada de cómo va a ser. Entre octubre y noviembre estará abierta, aproximadamente a mitad de octubre de 2020. A través de la web NESOI, este va a ser como el canal, digamos, oficial para poder aplicar. Consistirá en la preparación de una solicitud completa, formulario de solicitud, técnico y financiero. Habrá una serie de documentos de apoyo que habrá que leer, unas directrices para el solicitante
y una comprobación de elegibilidad. ¿De acuerdo? Eso recomendamos encarecidamente el que podáis leerlo detalladamente porque ahí os van a dar las directrices, ¿vale? Importantes para poder participar. Bien, la información de los solicitantes, descripción del proyecto, actividades a financiar, el apoyo solicitado, la máxima ayuda a concederse serán 60.000 euros, 60.000 euros, pero es que además en ESOI se aportaron otros 60.000 euros, que podríamos decir así que son como subvención de costes de asistencia técnica de expertos, ¿vale? 60.000 euros como grant, como subvención monetaria. Luego habrá 60.000 euros como en concepto de aporte de soporte técnico y financiero de expertos. ¿De acuerdo? Después se evaluarán las propuestas de acuerdo a un panel de expertos que se ha definido en el proyecto, en base a criterios de elegibilidad tanto cualitativos como cuantitativos. Se dictará, se preparará un informe de evaluación y se seleccionarán los beneficiarios. A continuación, pues hacia marzo-abril de 2021, se procederá a preparar y firmar el acuerdo de subvención, se iniciará el apoyo técnico y financiero y se desarrollarán los proyectos. ¿Cómo preparar la propuesta? Tres aspectos básicos. El primero, y ya lo he comentado e incidido bastante en él, conocer los criterios de elegibilidad. Esto, como en todo proyecto en régimen de concurrencia competitiva, es clave. Es decir, nos tenemos que hacer la pregunta y la reflexión de si puedo participar en la convocatoria abierta en ESOI. Y es más, puedo participar con cierta garantía de éxito. Conocer el formato de la propuesta, cómo puedo preparar la solicitud, formulario, documentación adicional a presentar y conocer los criterios de evaluación. Cómo puedo maximizar mis oportunidades de éxito. Cómo puedo preparar adecuadamente la propuesta resaltando los puntos que son más valorados. Vamos a comenzar a presentar ahora los criterios de elegibilidad para poder obtener beneficio de la asistencia técnica. Entonces, en primer lugar, os tenemos que comentar que a fecha de hoy se está a punto de publicar el entregable 3.1, en el cual se definen los requisitos previos de elegibilidad. La intención del proyecto es definir los criterios de elegibilidad según objetivos claros y que sean transparentes, ¿vale? Que no haya ningún tipo de conflicto de intereses, que no haya transparencia absoluta. Los criterios de elegibilidad presentados en el documento, en el entregable, se están definiendo, se están terminando de definir tras un debate entre nosotros mismos, entre los miembros del consorcio y la Comisión Europea. ¿Vale? Desde ese punto de vista se ha tratado de, por supuesto, involucrar a la Comisión para que estos criterios sean lo más transparentes y claros posibles. Y lo dicho, estos criterios de evaluación a fecha de hoy se están terminando de definir. Próximos días, evidentemente, en cuanto tengamos ya los criterios absolutamente claros y definidos, pues os lo haremos saber. Y a continuación empezaremos con los criterios de elegibilidad, para lo cual incorporo ya a mi compañero y socio Jesús Rubio de Deloitte, que os va a presentar con más detalle en qué consisten estos criterios, con lo cual, Jesús, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Lo primero, dar los buenos días a todos los asistentes y, por supuesto, las gracias por el interés y por asistir al webinar. Vamos a tratar de que sea interesante para todos, de que sea rápido, ágil y que sobre todo os pueda aportar algo y saquéis buenas conclusiones y que os sea útil. Como ha dicho un poco Alfonso, en cuanto al tema de preguntas, os invitamos a poner por el Skype o por un método mensaje si tenéis alguna duda, o podéis interrumpirme sin ningún problema, o bien si preferís esperar hasta el final, donde dejaremos un pequeño tramo para hacer preguntas y para consultar cualquier duda. Retomando un poco donde lo ha dejado Alfonso, lo que voy a hacer ahora es describir
los distintos criterios de elegibilidad que van a ser valorados a la hora de conceder, digamos, este apoyo de NESOI, tanto la parte, digamos, de subvención monetaria como la parte de apoyo técnico. El primer criterio tiene que ver con los importes de financiación máximas, la ayuda que podemos dar. En general, la máxima ayuda que se puede conceder a un proyecto va a ser de 60.000 euros en forma de lo que, como bien dijo Alfonso, es la subvención, la ayuda monetaria, y luego otros 60.000 euros valorados como una asistencia técnica y financiera que aportan los socios de NESOI. Esto lo vamos a llamar a apoyo NESOI. Esto, como hemos dicho, bueno, se trata principalmente de que los socios de NESOI, que es un consorcio formado por distintas empresas y distintas instituciones con gran experiencia en temas de financiación y de proyectos digamos, de energía limpia, transición energética, que forman el consorcio, pueda dar una ayuda en distintas actividades para poder realizar los proyectos. Entonces, cada beneficiario y cada proyecto pueden recibir como máximo estos 60.000 euros como subvención, 60.000 euros como asistencia técnica. ¿Por qué hemos puesto estos límites? Bueno, siguiendo por un lado las reglas de financiación de la Comisión Europea y la normativa de ayudas de Estado, y por otro lado para conseguir apoyar un número muy grande de proyectos, de beneficiarios y de islas, de tal manera que no haya proyectos muy grandes o no haya beneficiarios que puedan presentar muchos proyectos y puedan recibir, digamos, muchas ayudas. Por otro lado, bueno, destacar que si bien el apoyo máximo, como indicamos, son 60.000 euros, sí que, bueno, no hay una ayuda mínima en principio, pero sí que se recomienda y sí que tenemos un poco la idea de que los proyectos más interesantes deberían requerir pues alrededor de una ayuda mínima de 25.000 euros de subvención más 25.000 euros de asistencia técnica. En total los 50.000 euros que se mencionan aquí. Luego también señalar que, bueno, evidentemente la ayuda no pretende cubrir todo el proyecto, sino que se busca un efecto movilizador, es decir, por lo menos la idea que se tiene al principio es de que por cada euro que se pueda dar de ayuda, se aporten 20 euros o bueno, se movilicen en total 20 euros para realizar el proyecto. Eso es lo que decimos de la movilización de al menos 20 veces. Como decimos de todas formas, estos importes son recomendaciones, aproximaciones y digamos ideales. Esto no quiere decir que si mi proyecto no cumple esta movilización de 20 veces, la ayuda recibida no vaya a recibir ayuda. Por supuesto, se le puede plantear y se va a estudiar. Eso es algo orientativo. Bien, el segundo criterio tiene que ver con la ubicación. Bien, evidentemente, como hemos comentado desde el principio, como dice el propio proyecto, el propio nombre del proyecto, lo que buscamos es movilizar y realizar proyectos dentro de islas en la Unión Europea. Entonces, por definir un poquito más esto, lo primero, bueno, islas evidentemente pertenecientes a cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea y también de Reino Unido, incluyendo las regiones ultraperiféricas. Regiones ultraperiféricas son básicamente, bueno, lo que podemos llamar las islas que normalmente consideramos que forman parte de países de la Unión Europea. En el caso de España, principalmente Canarias. Baleares no se considera región ultraperiférica porque se considera, digamos, parte integrante de España. Pero para que nos entendamos, en España son Canarias y las Baleares. O sea, en la práctica todas las islas que forman parte del territorio español. A modo de curiosidad, dentro de otros países europeos, pues por ejemplo incluiríamos las Azores, incluiríamos Guadalupe, que forma parte de Francia, la Guayana Francesa, Madeira, Martinica, Mayotte, etcétera. Lo que no incluiríamos es lo que se llaman los países o territorios de ultramar, que son unas dependencias que forman parte de los estados de la Unión, pero no forman parte de la Unión. Son como asociados a los Estados miembros. Eso no se incluiría. A modo de ejemplo, pues tendríamos, por ejemplo, las Antillas Neerlandesas o Nueva Caledonia. Pero bueno, casos que a España, digamos, no le van a afectar.
Otro punto importante es que estamos hablando de islas, digamos, lo que se entiende propiamente por islas, con una superficie máxima de 30.000 kilómetros cuadrados. Es decir, este tipo de islas que son un país, pues básicamente la isla de Irlanda y la isla de Gran Bretaña no serían elegibles. Por supuesto, sí lo serían islas que pertenecen a estos países, pero que son de menor tamaño. A modo de ejemplo, la isla de Man o las islas Shetland. El criterio de ubicación se aplicará al lugar donde el proyecto tiene lugar, independientemente de que el promotor pueda tener la sede social en otro lugar, pueda vivir en otro sitio. Evidentemente el proyecto debe ser ejecutado en una isla. ¿Esto qué quiere decir? Pues una empresa con sede en Madrid, evidentemente podrá hacer un proyecto en Mallorca y no hay ningún problema de que la sede esté en Madrid. Por otro lado, no existe ningún límite en el número de proyectos por isla que puedan pedir el apoyo de NESOI. Es decir, no hay ningún límite en que todos los proyectos vayan por una isla, eso no debería haber ningún problema. Entonces, sí que recomendamos que no se dividan proyectos en trozos pequeños, a lo mejor, no sé, un proyecto que va a tener lugar en varias islas, dividirlo en un proyecto por isla, o un proyecto que engloba varias actuaciones dentro de una isla, dividirlo en un proyecto por cada actuación. Esto entendemos que supone más trabajo tanto a la hora de presentarlo como a la hora de evaluarlo, por tanto no lo consideramos aconsejable. El tercer criterio tiene que ver con los beneficiarios. Bien, en principio, toda entidad pública y privada que esté establecida en los Estados miembros de la Unión Europea pueden ser elegibles y pueden realizar proyectos y pueden presentarlos, incluidas, bueno, las regiones ultraperiféricas. Se excluyen entidades legales que tengan sede en territorios de ultramar o que estén situadas fuera de la UE. Cabe destacar aquí, eso sí, que sí que los proyectos que queramos presentar para que sean elegibles tienen que ejercer un impacto positivo en la transición energética de las islas, un impacto que sea medible y demostrable. Y las empresas privadas deberían disponer de una carta de apoyo de una entidad pública. Y deben asimismo gestionar activos propios que estén localizados en una isla de la Unión Europea que sea elegible, o bien gestionar activos públicos localizados en una isla de la Unión Europea que es elegible, para los cuales la entidad pública correspondiente les haya concedido su gestión. En resumidas cuentas, bueno, todas las entidades individuales, cualquier consorcio podría pedir el apoyo en ESOI. Sí que recomendamos que todos los proyectos estén bien definidos, esté clara qué entidad hace la inversión, qué entidad hace, digamos, promueve el proyecto, quién instala, etcétera. Y, insistimos, las empresas privadas deben disponer de una carta por la cual las autoridades locales apoyen o vean bien el proyecto. El tipo de proyectos. Bueno, tipo de proyectos son elegibles cualquier proyecto relacionado con la transición energética. Aquí incluimos una serie de ejemplos. Pues, por ejemplo, generación de energía a partir de fuentes renovables, bien sea de electricidad, bien sea de calor, cualquier tipo de actuación de eficiencia energética en cualquier lugar, digamos, en edificios, industria, iluminación pública exterior, almacenamiento de energía, cualquier actuación dirigida a mejorar la red eléctrica, instalación de district heatings, de redes de calefacción urbana, actuación de gestión y residuos y agua que estén relacionadas con la energía. Pues quizá, no sé, algún tipo de instalación de un sistema que recupere energía dentro del alcantarillado, por ejemplo, o el uso de residuos para generar calor. Temas de movilidad sostenible, vehículo eléctrico, autobús híbrido, autobús de hidrógeno, puntos de recarga, mejora la monitorización y gestión energética, también para realizar auditorías y análisis energéticos, algo que a lo mejor es un poco más teórico, pero bueno, que tendría un efecto positivo, y luego cualquier actuación de política, planificación energética. En general, como dijimos, bueno, a la hora de evaluar los proyectos que se presenten, se va a hacer un ranking y se va a dar prioridad a los proyectos que tienen estas características. Primera, que tengan un gran impacto relativo, evidentemente, al tamaño del proyecto en términos de ahorro de energía o de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Que sea replicable en otras islas, esto también interesa mucho, que sean proyectos innovadores, pero que puedan replicarse, que se pueda aprender y eso que se aprende se pueda exportar a otras islas.
Y luego lo que decíamos antes de la alta movilización de inversión. Esto era el factor multiplicado aquel que mencionábamos antes, que era mínimo un 20%, es decir, que por cada euro que se reciba de ayuda de NESOI, el proyecto debería suponer una inversión de como mínimo 20 euros. Evidentemente, si no son 20 euros, si son 30, se va a valorar mejor que si son 20. En cualquier caso, los criterios de evaluación, como dijimos, están todavía definiéndose, pero van a ir por estos derroteros, digamos. El quinto criterio de elegibilidad tiene que ver con el cronograma de desarrollo de los proyectos, es decir, la planificación y cuándo vamos a tener que poner en marcha el proyecto. Bueno, evidentemente el objetivo de este criterio es definir, bueno, proyectos que se puedan ejecutar en un plazo razonable y que además sean proyectos sólidos, que no sean ideas digamos, poco precisas o que todavía no se hayan llevado un poco, que no se vean con cierta viabilidad, ¿no? Entonces, todo proyecto que reciba apoyo de NESOI debería haberse puesto en marcha antes de que termine NESOI, es decir, antes de septiembre de 2023. De todas formas, esto en la siguiente diapositiva aclararemos un poco más por tipo de proyecto. Bueno, evidentemente, hablar de septiembre de 2023, bueno, puede ser muy genérico teniendo en cuenta los distintos tipos de proyectos y estas tipos de actuaciones que se puedan realizar. Entonces, por ir un poco más al detalle, si un proyecto requiere tener una autorización administrativa, una licencia, pues sobre todo proyectos de tamaño más grande, quizá una central de biomasa, una central solar, etcétera, este tipo de autorizaciones tienen que existir ya y tienen que haberse solicitado y pedido y obtenido antes de pedir el apoyo de NESOI. Si es necesaria una licitación, porque el proyecto se realice por una entidad pública o una entidad que tenga que hacer licitación, o bien se firme el contrato de suministro u obra en caso de entidades privadas que no tengan que licitar, dicha publicación y dicha firma del contrato se debería producir una vez se disponga de la subvención del NESOI. ¿Esto por qué es? Bueno, porque evidentemente el objetivo de todas estas ayudas europeas o de, digamos, mecanismos de fomento de proyectos, lo que buscan es movilizar proyectos nuevos, proyectos que en principio, si no existiera la ayuda, no se hubieran realizado. Entonces, si hemos licitado el proyecto o ya hemos firmado el contrato con anterioridad a pedir la ayuda del NESOI, se puede interpretar de alguna manera que la ayuda del NESOI no era necesaria. Que evidentemente si me ayudan, si me dan una subvención, bienvenida sea, pero que no la necesito. Por eso pedimos esto de que esté publicado, de que se comience el proyecto después de adjudicar la ayuda, entendiendo que la ayuda era necesaria. Si el proyecto está desarrollado por la autoridad pública, la licitación, que como hemos dicho no puede haberse publicado antes de tener la ayuda, pero se debería tener a más tardar 6 meses después de que termine, digamos, las acciones de apoyo de NESOI y en cualquier caso antes de la finalización del proyecto NESOI. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, NESOI va a dar una ayuda bien económica o bien técnica, pues de apoyo a la hora de hacer una auditoría, a la hora de preparar los pliegos, etcétera. Entonces, cuando termina esta ayuda, cuando los pliegos, la ayuda realizada por NESOI ha terminado, se dispondría de 6 meses para publicar la licitación. Y en cualquier caso tendría que haberse realizado antes, como hemos dicho, de septiembre de 2023. Si el proyecto está desarrollado por una entidad privada en la cual pues no hay licitación, la firma del contrato llave en mano o equivalente, con el contrato S, el que fuera, debería tener lugar 6 meses después de que termine la ayuda prestada por NESOI y en cualquier caso antes de la finalización del proyecto. Evidentemente puede haber acciones que pueden ser de planificación estratégica, realizar un plan de acción de eficiencia energética o de energía sostenible, etcétera. En estos casos, el promotor público debería comprometerse oficialmente a que las acciones que se han identificado se realizarán en el periodo 2021-2030. Entonces, se realizará, como decimos, pues con una declaración oficial. El impacto. Bueno, se pide que los proyectos tengan un tamaño mínimo para que el impacto sea relevante sobre las islas en las cuales se realicen. Entonces, sí que se pide que por lo menos actúen en 2 campos que consideramos de transición energética. Estos, o sea, 2 de los 4 campos que tenemos aquí, que es o bien que se ahorre energía,
o bien que se reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero, normalmente estas dos suelen estar relacionadas, que se mejore las condiciones ambientales o que se mitigue la pobreza energética. Por tanto, sí que se va a pedir que cuando se haga una solicitud de ayuda del NESOI, bueno, pues a partir de octubre, como decimos más o menos, sí se van a pedir que se declaren qué impacto se estima que exista en los campos mencionados y una estimación cuantitativa, tantas toneladas de CO2 reducidas, tantos kilovatios hora año ahorrados, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, solamente a la hora de evaluar y de hacer el ranking de solicitudes se valorarían estos aspectos cuantitativos. Bueno, evidentemente las acciones de apoyo a la planificación energética per se no tienen un impacto positivo aquí, se supone que lo van a tener, pero hacer un plan per se no ahorra energía. Entonces, bueno, esto evidentemente se consideraría así. Bien. Evidentemente, las ayudas del proyecto NESOI y todas estas ayudas se desarrollan en un marco que es el marco de la Unión Europea. Por tanto, si todos en nuestra vida diaria, digamos, tenemos que cumplir con la regulación europea, más aún este proyecto. Por tanto, se va a solicitar una declaración de honor en el cual, bueno, se refleje que se cumple con toda la normativa y toda la regulación aplicable de la UE. Aquí, bueno, incluimos algunos de los ejemplos, evidentemente todos los principios medioambientales, la normativa de contratación pública, la legislación de tema de ayudas de Estado, protección de hábitats, espacios de red natura, tema de políticas de aguas, bueno, todas estas cosas que, bueno, también parecen así un poco farragosas, al final, evidentemente todas estas directivas están traspuestas a la legislación española y, por tanto, bueno, digamos que hay que cumplirlas. Y que, bueno, evidentemente si no se cumplen, no es solo que no se cumpla con eso, sino que probablemente no se cumpla legalmente. Por tanto, entendemos que bueno, que todos vamos a cumplir con ellas. Evidentemente, aquí solamente se pide una declaración de honor que se firmaría, pero bueno, lógicamente quien la firma entiende que puede ser objeto en el futuro de alguna auditoría o de un control para comprobar que efectivamente se cumple con esta legislación. Bueno, en relación con esto, también hay otro criterio que tiene que ver con la legitimidad y honorabilidad. Aquí también se pediría una declaración de honor en la cual se señalará que no existen las situaciones de exclusión para recibir ayudas. Ese tipo de situaciones de exclusión por las cuales alguien no podría recibir una ayuda, pues incluye, bueno, estar incurso en un procedimiento de quiebra o de liquidación, haber sido condenado por algún delito de ética profesional, haber cometido faltas profesionales, incumplir tema de pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social, violar los derechos de propiedad intelectual o haber sido condenado por fraude, corrupción, etcétera. Y aquí lo mismo, bueno, evidentemente se pide exclusivamente una declaración, que es un documento que se firma. Bueno, lógicamente al firmarlo entendemos que se puede hacer una auditoría en un futuro. Bien, el idioma. ¿Y cómo se envían las solicitudes? Bueno, aquí todas las solicitudes se van a tener que enviar en inglés. Y si se envían solicitudes en otro idioma, bien sea castellano, francés, etcétera, no se evaluarían. ¿Por qué? Bueno, al final NESOI es un consorcio que consta de varias empresas, de varias entidades a lo largo de toda Europa. Hay entidades francesas, hay entidades alemanas, hay españolas, hay italianas, hay griegas, croatas. Entonces, no podemos, el griego no puede, digamos, esperar que yo hable griego, igual que yo no puedo esperar que el griego hable castellano. Entonces, por eso se ha considerado que el idioma oficial que todos vamos a hablar es el inglés. Asimismo, solamente se aceptarían propuestas presentadas a través de la plataforma electrónica en el SUIT dentro de los plazos. Evidentemente, si se envía por otro medio o se envía fuera de plazo, no debería ser, no sería aceptada. Y bueno, evidentemente toda la documentación, toda la información debería ser real y veraz. Bien, otro criterio de elegibilidad. La ausencia de conflictos de interés. Bueno, cuando alguien presenta una solicitud, evidentemente, entendemos que no debería haber ningún conflicto de interés real o potencial a la hora de hacer una selección del NESOI. ¿Qué queremos entender con proceso con conflicto de interés? Queremos decir, bueno, que alguien de los que vaya a evaluar
los proyectos dentro de NESOI, que serán, como decimos, pues miembros del consorcio, puedan tener algún conflicto de interés. Entonces, bueno, entendemos que todas las solicitudes que se pidan tienen que ser de empresas que no tengan nada que ver con ninguno de los socios del NESOI. Si no fuera posible cumplir con la ausencia de conflictos de interés, evidentemente habría que declararlo para que el consorcio se tratara de hacer una composición lo más apropiada posible. Un ejemplo práctico, porque a lo mejor esto no es fácil de entenderlo. Imaginemos, no sé, no sería el caso, ¿no? Pero imaginemos que Deloitte, por ejemplo, pidiera el apoyo de NESOI, pues no sé, para cambiar las luminarias interiores de las oficinas que podamos tener en las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo. Evidentemente, yo, que soy de Deloitte, no debería poder evaluar esta solicitud que hace Deloitte Gran Canaria, porque tendría un conflicto de interés. Podría tratar de favorecerle pues para que nos ayuden a nuestra empresa, ¿no? Entonces, si se diera este caso, pues evidentemente Deloitte Gran Canaria tendría que manifestarlo y si sería el caso yo no podría valorar esa oferta, se me apartaría o sería un comité evaluador específico donde yo no estaría. Bueno, pues gracias Jesús. Tomo yo ahora un poquito el hilo conductor de la presentación y voy a comenzar con el pequeño bloque de slides de cómo preparar la propuesta, cómo se estructura la propuesta. Y básicamente va a consistir en lo siguiente. Propuesta de un vistazo, es decir, un pequeño resumen, un pequeño texto, un resumen ejecutivo en el que se condense las claves del proyecto que se presenta. ¿Vale? De tal manera que ya el panel de evaluadores se puede hacer una composición de lugar de lo que está leyendo y muchas veces, y esto bajo mi experiencia personal y profesional, hay veces que una vez que te lees este pequeño resumen ejecutivo, a veces no te dan ganas de continuar y por el contrario, hay veces que dices, jo, esto es muy interesante, esto está bien explicado, tiene sentido, sigo leyéndome el resto. Entonces es importante esta parte. Las secciones básicas de la propuesta, pues la descripción del proyecto y características técnicas principales, lo que ha comentado Jesús, muy importante, impactos del proyecto esperados. ¿Vale? Ejecución del proyecto, cómo se hará y el apoyo esperado de NESOI y información sobre antecedentes tanto del beneficiario como de la isla en cuestión. Habrá una posibilidad de adjuntar diversos documentos técnicos y económicos y, muy importante, se usará la plataforma online para la presentación de propuestas. Este va a ser el mecanismo oficial, entre comillas, para acceder y para aplicar. Nuevamente decir que solo se aceptarán las propuestas en inglés. Ahora, en nuestro caso español, pues los archivos adjuntos adicionales sí que se podrán aceptar en nuestro idioma. Propuesta de un vistazo, ya lo hemos dicho, que es la presentación de la propuesta con un resumen, ya veis, 1000 caracteres como máximo. Esto básicamente es un párrafo, pero hay que condensar muy bien y explicar muy bien para que todo lo realmente clave e importante no quede fuera. Se tiene que clasificar el proyecto en una de las macro áreas de NESOI. Aquí las tenemos, bueno, pues producción de energía a partir de renovables, actuaciones de eficiencia energética, en fin, mejora de sistemas de almacenamiento de energía. Esto pues es un reto hoy en día, mejora de monitorización y gestión energética, es decir, una serie de macro áreas técnicas, tecnológicas de NESOI. Y hay que presentar los objetivos e impactos con indicadores de desempeño, con KPIs, ¿de acuerdo? Continuando con secciones básicas, pasaríamos a lo que es la descripción del proyecto y las características principales. Conceptos, tecnología, enfoque. Entonces, para determinar tamaño de la inversión y retorno económico, que esté alineado con las agendas locales y de la Unión Europea, etcétera. Una sección de impactos del proyecto esperados, económico, energético, ambiental y social. Explicación de la ejecución del proyecto,
preparación de la acción propuesta, una planificación, un cronograma temporal importante y que haya cierta coherencia del apoyo de NESOI. Y después una explicación para tener un contexto en el cual ubicar el proyecto, una explicación de los antecedentes del beneficiario y de la isla. Documentación a adjuntar. Ha comentado ya Jesús, declaraciones de honor sobre ausencia de situaciones de exclusión, ausencia de conflictos de intereses, cumplimiento de normas y reglamentos de la Unión Europea. Esto es siempre lo mismo para todos los proyectos que se presentan, tanto para recibir en otros programas de la Unión Europea, como en este caso, son documentos obligados. Cartas de apoyo, si se tienen, de autoridades públicas o stakeholders, ¿no? Que puedan participar de alguna manera, siempre dan, por así decirlo, siempre dan puntos extra. Agendas de transición local, PAEs, programas de acción por el clima, si se tienen. Pruebas de disponibilidad de financiación o acuerdos, si se tienen también, estudios de viabilidad ya existentes de los que se dispongan, licencias obtenidas, es decir, todo esto es documentación adicional que se va a valorar y que va a sumar, digamos, en conjunto con el resto de explicación del proyecto, pues va a permitir tener como más posibilidades para poder obtener la ayuda. Por otra parte, ya pasaremos a explicar que las propuestas presentadas, siempre y cuando se presenten en tiempo y forma, entrarán en el proceso de evaluación automáticamente. ¿De acuerdo? Se van a definir una serie de notas en paralelo o de forma similar a lo que se hace en los proyectos europeos en el programa H2020 o proyectos de investigación. Se van a definir una serie de notas del 1 al 5 que van pues desde la calificación para cada una de las secciones de eficiente, en la cual la propuesta pues no está enfocada adecuadamente, hay deficiencias serias, hasta el excelente, es decir, se cumple perfectamente con lo que pide la convocatoria. Quiere decir que el umbral o la puntuación mínima total a alcanzar para que se pueda continuar evaluando es de 12,0 puntos. Además de las notas, claro, cada evaluador podrá asignar a cada propuesta lo que os había comentado, uno o más, podríamos llamarlos bonus, que serán considerados en la evaluación de la clasificación final. Podemos citar 3. Uno de ellos es la replicabilidad del proyecto, es decir, es replicable a otras islas o en el continente. Eso es muy importante y la Unión Europea esto lo valora porque hay que tener en cuenta que NESOI se está utilizando como una especie de proyecto, entre comillas, experimental para probar implantación de tecnologías renovables en islas que posteriormente la idea es que puedan servir para su extensión en el continente, con lo cual replicabilidad importante. Grado de innovación. Si las soluciones técnicas propuestas incorporan tecnologías innovadoras que a su vez de ser innovadoras, pues a ver, sean tecnologías viables técnica y económicamente para ser implantadas, ¿de acuerdo? Se consideran por delante del estado del arte en el contexto local, se apoyarán. Y luego está el bonus archipiélago. Entonces se asignará si la intervención no se limita solo a una isla, ¿vale? Sino que, es decir, oye, se está desarrollando un plan pues para implantar tecnología fotovoltaica con acumulación, pero es que lo queremos hacer en 3 islas de un archipiélago. Bueno, pues esto supondrá entrar en ese bonus. Estará por definir. Bueno, pues aquí voy a dejar paso de nuevo a mi compañero Jesús para que os termine de explicar de aquí al final la herramienta de autoevaluación NESOI, así es que todo tuyo, Jesús. Ay, me parece que tiene... Sí, Jesús, creo que tienes Estás muteado.
Ya Es que me está, había nada. muteado. Sí, sí. No, gracias, Alfonso. No, que nos está diciendo que si puedes, por favor, retroceder 2 diapositivas que quiero aclarar una cosilla, una tontería, por si acaso surge la duda. Bueno, aquí cuando... la siguiente, perdón. Esta. Bueno, simplemente aclarar, cuando hablamos aquí de la puntuación mínima total a alcanzar los 12 puntos y lo decimos que cada sección de la propuesta sería de 1 a 5, simplemente bueno aclarar que evidentemente va a haber varias secciones, va a haber varios criterios a valorar, entonces evidentemente cada criterio se valoraría de 1 a 5 y luego esa suma de los criterios, no sé, sean 4, sean 5, los que sean, la suma de nota de esos 5 criterios es lo que tiene que sumar como mínimo 12 puntos. Es simplemente esa pequeña aclaración. Bueno, y con respecto a la herramienta de autoevaluaciones hoy, como está diciendo Alfonso, bueno, esto es una pequeña herramienta que se va a poner a disposición de todos los usuarios que quieran presentar algún proyecto y lo que busca es ayudar, digamos, a enfocar correctamente la solicitud antes de hacerla. De tal manera, bueno, de que si hay alguna cosa que falle o que a lo mejor no nos hemos explicado bien o que se pueda mejorar, pueda saltar el aviso y el piloto rojo que permita corregirlo antes de que se presente. Adicionalmente, bueno, se incluye una parte de transición energética que, bueno, simplemente da una información estadística de comparación con otras islas que puede resultar interesante, pues bueno, para saber dónde estamos y cómo está el resto, ¿no? Y lo estándar y todo esto, bueno, se ha recogido de unos cuestionarios que se han pedido pues hace unos meses, solicitando información sobre cómo estaban las islas a lo largo de toda Europa y con esto se ha obtenido cierta información estadística que es la que se va a ofrecer en este apartado, ¿no? Lo que probablemente nos interese más es la parte de elegibilidad. Entonces, aquí lo que vamos a pedir es, bueno, unos cuestionarios online que sean sencillos de rellenar, que son, bueno, pues los que más o menos no sé si se ve bien, pero bueno, el tipo de preguntas son, pues por ejemplo, cuál es la población de la isla, si está conectada a tierra, qué cantidad cuál es la estacionalidad del consumo de energía. Todas estas preguntas, lo que pedimos, bueno, es que se respondan de la mejor manera que sepa el solicitante, cubrirían todos los criterios de elegibilidad y que nos permiten es valorar y dar esta información inmediatamente al promotor para que sepa, bueno, cómo de bien está enfocada la propuesta y, bueno, pues cuáles son las probabilidades aproximadamente de que salga adelante. Lógicamente, esta información que a nosotros, como no soy, bueno, no somos los receptores. Los receptores van a ser ustedes, que son los que vais a recibir esta información para saber si la solicitud está bien enfocada. Por tanto, va a ser anónimo. La información la vais a recibir, pero no se va a almacenar. De esta forma podéis refinar la información. Entonces, bueno, con toda la información que metáis en la herramienta, lo que va a ir viendo es automáticamente si cada uno de los criterios que se van a definir, que bueno, aquí tenemos más o menos los que ya hemos ido describiendo, si se cumplen o no. Entonces, si sale digamos, el pilotito verde, es bueno, adelante, el semáforo está en verde, podéis pasar. La propuesta es coherente y cumple con los criterios. Si hay algún punto rojo, quiere decir que no se cumpliría y por tanto recomendamos aquí, bueno, pues revisarlo, comprobarlo que efectivamente se cumple o si a lo mejor se puede dar una vuelta. A lo mejor no lo estamos explicando bien o se puede enfocar de otra manera. Y bueno, se daría evidentemente información específica para los casos. Y bueno, esta parte, digamos, es ya quizá menos práctica, pero bueno, yo creo que es muy interesante, que es lo que, como decía, da información sobre el estado de todas las islas europeas y cómo estamos nosotros. Entonces, en este caso, bueno, se da una segmentación basada en K-medias, que tiene que ver con la población de la isla, con la estacionalidad del consumo energético y cuál es la interconexión con la península. Como digo, todo esto es información estadística de todas las islas, digamos, europeas que han contestado a los cuestionarios y que sirven para que cada uno tenga una idea de dónde está. Esto, bueno, es un poco insistir en lo mismo. Son distintos indicadores de transición energética para ver cómo estamos, cuál es el grado de penetración de energías renovables. Pues hay islas que a lo mejor tienen una penetración muy, muy alta, pues por ejemplo el hierro, por una razón o por otra, pues tiene más penetración que otras. Esto es importante.
si tenemos planes de transición energética, lo que llamamos los PAEs o los PACES. Entonces, aquí es, bueno, pues si los tenemos hechos, si se están desarrollando, si no existen o si ya tenemos una agenda de transición energética. Y bueno, y esto ya es algunas estadísticas más para que veáis el tipo de resultados que dan. Pues bueno, aquí tendríamos el tanto por ciento de energía renovable sobre la energía total, sobre la energía final, etcétera. Y bueno, algunos gráficos que bueno, para ser sinceros, no en la diapositiva quizá no se van muy bien, pero nos dan una idea del tipo de información que os van a dar. Y bueno, y yo creo que ya, como decimos, estamos un poquillo pasados de tiempo por los problemas informáticos. Si os parece, bueno, pues abrimos este espacio un poco para ruegos y preguntas. Si tenéis algún comentario o alguna duda, pues estamos abiertos en la medida de lo posible y lo mejor que sepamos, Alfonso, tanto Alfonso como yo, os la podemos resolver. Eso, si no, en cualquier caso, por supuesto, vamos a estar con los canales de información abiertos y de forma individual los podemos atender de aquí hasta que salgan la convocatoria y, por supuesto, durante la convocatoria, pues os podremos, desde luego, apoyar y, bueno, prestar asesoramientos sobre diferentes aspectos técnicos, ¿no?, de la primera convocatoria. Pues nada, si queréis, son las casi 12:10 y por los problemas técnicos hemos tratado de comprimir. Nos Sí. pregunta Eduard, ¿en qué consiste la posibilidad de ayuda técnica de 60.000 euros? Vale, esto es el apoyo técnico, vamos a ver, es un apoyo, al final, es un apoyo, digamos, adicional a los 60.000 euros, digamos, monetarios, ¿no?, que recibiríais de subvención, y sería, por decirlo así, como subvención de costes de personal de un panel de expertos que te podrían apoyar técnicamente para dar forma a la propuesta, al proyecto, sobre todo siguiendo criterios técnicos para que posteriormente estuviera mejor posicionado para recibir ya financiación para implementación. Sería como no sé si decirlo, una apoyo, una subvención en especie, en tiempo de expertos, por decirlo así. Sí, o sea, por aclarar un poco, vamos, por insistir un poco, la idea es, bueno, hay muchas veces que encontramos y que lo hemos visto, pues que la entidad que quiere hacer un proyecto, yo quiero hacer un proyecto, pero no tengo ni idea de cómo empezar. Quiero cambiar los paneles solares, joder, pero ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a ahorrar? ¿Esto es rentable? ¿Esto no es rentable? ¿Qué paneles pongo? No tengo ni idea de cómo hacerlo. O tengo que hacer una licitación. No sé cómo hacer una licitación porque no he hecho nada parecido. Estas cosas ocurren. Entonces, lo que se da es una subvención, como digamos, en especie, de poner un panel de expertos y de gente que pueda ayudar a hacer esto. Eso es. No sé si tenéis alguna cuestión. Yo supongo que conforme vayan pasando los días y se acerque la convocatoria, se publique sobre todo el documento que rija la convocatoria, pues seguro que salen. Me parece que Adrián está escribiendo. Vale. Os enviaremos la presentación, no obstante, bueno, en cualquier caso estará también en la web de Nesoy, pero más teniendo en cuenta los problemas que hemos tenido, pues bueno, os la haremos llegar a todos. Y nada, si no hay ninguna cuestión más, lo dicho, canal de comunicación abierto con nosotros sin ningún problema. Y por mi parte, pues daros las gracias por la asistencia y por la paciencia también en la espera inicial. Y Jesús, si tienes algún comentario. No, simplemente, bueno, reiterar eso, tanto muchas gracias por el interés, por haberos conectado, que sabemos que en estos tiempos, bueno, hay muchos webinars, estamos todos saturados, tenemos más cosas que hacer. Entonces, muchas gracias por el interés, por conectaros, por atendernos, por soportarnos, si queremos hablarlo así, por aguantar, digamos, los problemas informáticos, que ya sabéis que estas cosas siempre suceden. Luego, en la última página creo que vienen los canales de comunicación de Nesoy,
Bueno, ahí como veis, bueno, tenéis el de NSOI, que lo dirige, digamos, desde España CISCE. Luego tenéis también la página web, Twitter, Instagram, LinkedIn. En cualquier caso, bueno, los correos electrónicos creo que los tenéis tanto el de Alfonso como el mío, y si no, bueno, pues nos los podéis pedir y os podemos atender, digamos, personalmente. Bueno, un poco por describir muy rápidamente a futuro un poco lo que se va a plantear, así muy muy rápido, aunque todavía no está previsto, vamos, no está totalmente fijo. Bueno, a finales de septiembre sí que se está planteando hacer un tercer webinar internacional en inglés para todas las islas. Luego, a partir de este, pues se haría un tercer webinar, digamos, de replicabilidad y con más detalle en castellano. Y ya pues ahí pues las fechas todavía están un poco por fijar, es cuando ya se lanzaría la convocatoria y ya se publicarían vamos, todas las condiciones con mucha más precisión, digamos. Y por mi parte nada más. Simplemente eso, que muchísimas gracias por el interés. Pues nada, gracias Jesús por las presentaciones, gracias a todos por la asistencia y lo dicho, estamos en contacto. Buenos días a todos. Buenos días.